¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Habrá simulacro de votación el 9 de noviembre, habrá urnas y papeletas. El resultado no tendrá respaldo legal ni control institucional. Esto es al menos lo que pretende Artur Mas. El govern de Catalunya manté l'objectiu d'organitzar la consulta el dia 9 de novembre d'aquest any 2014. Què vol dir això? Que hi haurà locals oberts perquè la gent hi pugui anar a participar, hi haurà urnes i hi haurà paperetes. La inesperada cabriola de Artur Mas, la ocurrencia, tal y como ha sido calificada desde el Gobierno central, ha pillado desprevenida a sus socios. Esquerra Republicana ha necesitado 8 horas para valorar la intervención del presidente de la Generalitat. Lo ha hecho con contundencia Oriol Junqueras, que ha dicho que pide elecciones y acusa a Mas de romper la unidad. Si la majoria de la societat catalana està convençuda que la solució passa per la independència, i a la independència en aquests moments hi hem d'arribar a través d'unes eleccions, el que hem de fer és arribar-hi quan abans millor, perquè les coses bones és millor no fer-les esperar. Si hi ha una majoria parlamentària per declarar la independència, s'ha de declarar. En realidad, si juzgamos las reacciones de los compañeros de viaje de Artur Mas, da la sensación de que ninguno de ellos, ni siquiera los representantes de CiU en el Congreso de los Diputados, tenían idea de cuáles eran los planes del presidente de la Generalitat. Vean la imagen que se producía esta mañana en el Congreso de los Diputados, protagonizada por 2 diputados, Sánchez Llibre, de CiU, y Alfred Bosch, de Esquerra Republicana de Cataluña. Explica a tu socio pobre, a ver qué ha pasado. No, yo no he entendido muy bien la respuesta. ¿Lo desconvoca? ¿Convocaremos? Los que estamos en la capital del reino, hoy no nos hemos enterado de qué pasa. Bueno, una escena que, como les decía, se producía esta mañana en el Congreso de los Diputados. La última hora, las últimas valoraciones las hacía Artur Mas hace apenas unos minutos, coincidiendo con la presentación de la Supercopa catalana de fútbol, una presentación en la que decía esto. Jo us he de confessar que el partit que tinc al cap és un altre avui. No és exactament la Supercopa i, per tant, ara m'he de reciclar jo mateix i situar-me en el que és el futbol. Felicitar a la Federació Catalana de Futbol. Segurament doncs, no ha sigut gens fàcil arribar fins a aquest punt. Quina enveja que estigueu tan d'acord. Como les decía hace apenas unos minutos que Artur Mas hacía estas declaraciones, os pido una primera valoración, Roberto Blanco Valdés. ¿Qué impresión tienes de lo que hoy, del paso que hoy ha dado Artur Mas? Yo tengo una cierta duda, es decir, que no sé si calificar primero la cosa como una payasada y luego como un fraude de ley, hablando ya en serio, o calificarla primero como un fraude de ley, hablando en serio, y luego como una payasada. Esta es mi duda. Es una payasada absoluta y total, y es un fraude de ley que no tiene otro objetivo, la payasada y el fraude de ley, que el que más intenta salvar su posición, más intenta... O sea, diríamos que dicho brevísimamente, el discurso de hoy está dirigido a sus socios. Por una parte, intentando insistir en la idea de la confrontación con España, pero a sus socios. Y la gran idea es igual, la consulta, esto es lo mismo, lo importante son las elecciones parlamentarias, las elecciones, plebiscitarias en las que nos tenemos que presentar juntos, porque las elecciones plebiscitarias son unas elecciones en las que vamos en una sola candidatura. Esta es la idea para salvarse él, ¿no? Bueno, yo no sé cómo va a acabar, lo único que sí es que confío en que el gobierno esto impugne de nuevo la payasada de la consulta. No bueno, sé cómo... entraremos en detalles porque de momento no hay nada que impugnar, porque él ya se ha preocupado de no hacer ningún acto oficial, algo habrá de hacer, una convocatoria algo habrá de hacer. Oficial. José Luis Barreiro, muy buena noite. Decía, Roberto, una payasada, con que consecuencias? A ver, eu coincido con o que di el, pero engado unha cousa que corrixe algunha palabra que escoitei aí. Eu creo que non está improvisando Artur Mas. Eu creo que hai moito tempo que está decidido a provocar un conflicto que xurda da sociedade catalana co Estado. E, por tanto, ele agora o que está facendo é deixar ir as cousas por un camiño onde non haxa ninguna decisión personalizada nin haxa ninguna decisión institucionalizada. El solo sirve de... solo collo fuelle e alimento o lume, pero o lume prende solo. De tal maneira que non se poida intervir, é dicir, se non hai decreto, ese é o razonamento del, non se pode impugnar. Se son a sociedade catalana a que saca as caixas de zapatos á rúa e se pon a votar, a ver que veñan a impedilo con cada un.
E iso debe na medida en que o Estado o intente de facer, provocaría un conflicto, e na medida en que non o faga, estaríamos na sensación de que alguén perdeu o control sobre esa situación, alguén, quere decir, de Madrid, perdeu o control sobre esa situación, e todo eso está funcionando, por decirlo, a marxen dun Estado que está debilitado, impotente e confuso, ¿no? Pablo Aranguela, muy buenas noches. Primera valoración, después entraremos en detalles, pero os pido una primera impresión para empezar. Pues aquí hay dos puntos de vista que son uno jurídico y otro político, que están muy intrincados, ¿no? O sea, muy relacionados entre sí. Desde el punto de vista jurídico es una cosa bastante peculiar y bastante interesante, ¿no? Porque lo que está tratando es de no generar un acto administrativo que pueda ser, por la vía del artículo 161.2 de la Constitución, impugnado por el Gobierno y paralizado, ¿no? Y al mismo tiempo no generar consecuencias posiblemente penales para el mismo, ¿no? Que podrían ser distintos delitos. Por tanto, es una especie de juego del gato y del ratón, ¿no? Porque ya está diciendo que no va a haber una convocatoria formal, que incluso he creído entender en alguna declaración que lo va a organizar los partidos, en fin, que va a ser una cosa informal. No, habla de simulacro. Simulacro, bueno, dice, está haciendo una especie de pirueta, un juego de gato y de ratón jurídico, ¿no? Y desde el punto de vista político sí que yo le encuentro una lógica, ¿no? Que es una especie de salirse por la tangente, pero que tiene una finalidad que es, por un lado, recuperar la iniciativa, que la recupera de esta forma, más o menos, pone la pelota en el tejado de Esquerra, que ya se la ha devuelto diciendo que no acepta este tema, y luego mantiene la tensión, que a fin de cuentas es un poco el juego político al que juega, mantiene la tensión hasta el último momento, ¿no? Y ya veremos si en el último momento hay algún acto. Luego podemos entrar en lo que es un acto administrativo que pueda ser impugnado, ¿no? Pero ya veremos si hasta el último momento hay un acto o no lo hay, ¿no? Adina Dumitru, muy buenas noches. Buenas noches. Propuesta sustitutiva de consulta, que es exactamente como se llama lo que pretende hacer el día 9. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo en esto estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo muy bien José Luis, ¿no? De que es una jugada política planificada, ¿no? Por parte de Artur Mas para salir de esta situación, donde realmente en este momento no es posible, desde el punto de vista legal o jurídico, que vaya por otra vía. Y por otro lado consigue lo que ha intentado desde el principio, ¿no? Yo creo que ha sido una de las causas principales de todo esto, que es que no se hable realmente de nada de lo que pasa en Cataluña de verdad y que no se hable de lo que pasa con la crisis económica en Cataluña, ¿no? Entonces lo ha conseguido perfectamente y ha conseguido encender ese humo, ese fuego que después va a ir a más, ¿no? Porque está claro que hay sectores de la sociedad que no van a parar aquí una vez que esto se ha encendido. Domingo San Pedro, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Bueno, pois a mí interésame tamén moito a perspectiva política, máis incluso que a xurídica, e dende a perspectiva política, pois eu penso que ten que quedar claro cal era o punto de partida, e o punto de partida que tiñamos é que había o líder de Convergencia e Unión e presidente da Generalitat tiña un compromiso que agora mesmo é incapaz de cumplir. Eu penso que é o importante, non, deste asunto. E máis, era... Pero algunha vez pensou que iba a ser capaz de cumplir? Bueno, era a súa folla de ruta, era cumplir un compromiso. Os dirixentes políticos son eso, cando cumplen van andando, rodando, e cando incumplen ten que ter consecuencias, non? É dicir, aquí hai un compromiso que non se vai a poder cumplir e de momento non ten consecuencia. Por tanto, todo isto é como un happening, como unha posta en escena un pouco dadaísta para intentar salir de todo este barullo, non? Entón, penso que o que cumpre é ter clara o punto de partida, non? E hai outro aspecto tamén importante que é o frente que respaldaba, digamos, toda esta posición, non? Había un frente de partidos, non era solo Artur Mas, non era solo Convergencia, que nestes momentos, bueno, pois era, digamos, como unha entente, como unha alianza que estourou, non? Saltou polos aires e está máis solo que nunca, é dicir, para facer ese happening nas rúas ou nos centros cívicos de todo Barcelona, poñendo urnas e tal, é unha proposta na que non ten un gran aval, posiblemente se encontre moitos miles de cidadáns dispostos a participar, bueno, pois un domingo de festa, incluso facer picnics nese sentido, pero é unha trapallada. Eu non coñezo ningún país no mundo que acadara a independencia por esta vía. Eu, sinceramente, é que non podemos tomarnos en serio, non, este camiño. Trapallada, una palabra que hemos escuchado mucho en las últimas horas para calificar lo que está pasando o para calificar las decisiones que está tomando Artur Mas en los últimos días. Vamos a hablar, lógicamente, mucho de lo que está pasando en Cataluña, pero también vamos a hablar lógicamente, del ébola. Teresa Romero sigue ganando horas. Los médicos han confirmado hoy que ha experimentado una leve mejoría. La fecha clave parece que es el próximo día 27. Quédense con ella porque si llegamos a ese
15 días sin novedades, se puede dar por superado el brote de ébola que tan nerviosos nos ha puesto en los últimos días. En el plano político, hoy hemos escuchado a Ana Mato. La ministra está absolutamente satisfecha de lo que ha hecho en estos últimos días. La culpa en realidad es toda de la oposición. Partimos de una situación inédita. Nunca se había dado un contagio de ébola en nuestro país, ni siquiera se había dado un contagio de ébola en Europa, y por ello hemos tenido que actuar con toda diligencia. Señora ministra, ¿se siente apoyada por el Gobierno? Por supuesto que sí, pero lo más importante es que estoy haciendo lo que tiene que hacer un gobierno responsable. Hay voces que han pedido su dimisión. ¿Eso lo ha planteado en algún momento? Yo solo me planteo trabajar para, como he dicho, recuperar a la paciente. Bueno, como ven, ni ha dudado un instante sobre su futuro político. Otra cosa es lo que esté pasando en bambalinas, porque ninguna voz del Partido Popular ha dicho que se vaya a prescindir a corto plazo de Ana Mato. Todo lo contrario, en realidad. Hoy hemos escuchado al portavoz de Sanidad en la Asamblea de Madrid decir que Ana Mato es... Bueno, escuchen. Es de las mejores ministras que ha tenido este país, se lo digo sinceramente. Ha hecho una labor impecable durante toda esta legislatura. Bueno, pues palabras que escuchábamos esta mañana. Tampoco piensa dimitir, de momento, otro personaje al que ayer se le pedía expresamente que renunciase a su cargo. Vamos a recordar lo que le pedía Javier Rimón, el marido de Teresa Romero, a través de una portavoz. Yo, a diferencia de usted, no estoy bien comido, porque mi mujer se debate entre la vida y la muerte. También estoy mal bebido, porque ya no me quedan líquidos de tanto llorar. Pero a diferencia de usted, señor consejero de Sanidad, le tengo un gran respeto, cosa que usted no ha tenido con Teresa. Tenga usted el pundonor y dimita. Bueno, pues el famoso consejero Javier Rodríguez ha reaccionado, Marina Chiavegato, pero parece que de dimitir nada de nada. No hay dimisiones. Fernando, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, ha sí pedido perdón por sus, dice, desafortunadas declaraciones sobre Teresa Romero y ha dicho que comprende que la familia le haya pedido que dimita. En una carta enviada a Javier Limón dice que no fue su intención ofender a la familia y que entiende que sus palabras pudiesen haber causado un malestar. La culpa, dice, es de la confusión causada por un momento excepcional. Afirma que Teresa Romero es una profesional acreditada y Fernanda dice también que es una mujer comprometida como nadie. Bueno, pues la crisis política vinculada a la crisis del ébola, de la que vamos a hablar también esta noche, después de esas palabras que escuchábamos en el Senado por parte de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Enseguida vamos a escuchar también a la vicepresidenta del Gobierno, que introduce algún matiz con respecto al discurso de la señora Mato. Pero Mato dijo esto. Partimos de una situación inédita. Nunca se había dado un contagio de ébola en nuestro país, ni siquiera se había dado un contagio de ébola en Europa, y por ello hemos tenido que actuar con toda diligencia. Señora ministra, ¿se siente apoyada por el Gobierno? Por supuesto que sí, pero lo más importante es que estoy haciendo lo que tiene que hacer un gobierno responsable, que es, como he dicho, en primer lugar atender a la paciente, en segundo lugar estar pendiente de todos los contactos para evitar ningún riesgo y garantizar la seguridad de todo el personal sanitario y con ello de toda la sociedad. Hay voces que han pedido su dimisión. ¿Eso lo ha planteado en algún momento? Yo solo me planteo trabajar para, como he dicho, recuperar a la paciente y tratar de que todos los contactos sigan con su seguimiento y que los profesionales sanitarios se sientan protegidos y seguros. Bueno, he escuchado que la ministra decía que han actuado en todo este proceso con toda diligencia. Vamos a recordar algunas de las cosas que ha dicho la ministra de Sanidad estos últimos días. Dijeron que no hay riesgo y al final lo ha habido. Va a haber algún tipo de dimisión, eso por un lado. Y si creen que el hospital de Alcorcón está preparado para un caso de ébola. Mire, el riesgo es una probabilidad. Sí, no me ha contestado a la pregunta que... Vamos a ver, estamos en el día de hoy trabajando para atender de la mejor manera, como he dicho, al paciente. Es el cometido que tenemos en el día de hoy y, si me permite, pues le pongo a disposición de los médicos para que sigan contestando las preguntas que usted considere convenientes. Y lo que le puedo decir es lo que sabemos a través de los medios de comunicación, no tenemos más información que esa, parece que va evolucionando. Bueno, el pasado viernes la ministra reconocía que se enteran de determinadas cosas, se enteraban entonces a través de los medios de comunicación. En el Senado, les decía, un poco más comedida estuvo Soraya Sáenz de Santamaría. Como saben, el presidente del Gobierno le ha encomendado a la vicepresidenta la gestión de ese comité de crisis, apartando, echando a un lado a la propia ministra de Sanidad. Soraya Sáenz de Santamaría ha reconocido que existe una responsabilidad compartida y que en ese proceso el Gobierno es el más responsable de todos. Creo que todos tenemos
responsabilidades políticas. Desde luego, sí, yo más, el Gobierno el que más. Pero en este tema, la sociedad española quiere que todas las administraciones, todas las comunidades autónomas, todos los organismos internacionales y, a ser posible también, todos los grupos políticos actúen con responsabilidad. Probablemente la bronca en este Parlamento les puede venir a ustedes muy bien o muy mal, no lo sé, pero la sociedad española desde luego no quiere eso. ¿Qué quiere la sociedad española? Que cuidemos a Teresa Romero lo mejor posible, y yo sé que los profesionales que lo están haciendo lo van a hacer bien. En segundo lugar, que la lista de contactos del padre Pajares ya no hay ninguno, de García Viejo y de Teresa Romero estén en todas las condiciones de seguimiento. En tercer lugar, que seamos capaces, los españoles, en colaboración con todos los organismos internacionales, de dar la mejor, señora vicepresidenta. De dar la mejor respuesta. Bueno, interrumpida la vicepresidenta del Gobierno por el presidente de la Cámara. José Luis, por que xestiona tan mal o Partido Popular as crisis? Bueno, por varios motivos. Quiero decirlo muy rápidamente. Algunas cosas que, desde mi punto de vista, me sitúan fuera de lo que fue la práctica de los últimos días. En primer lugar, yo creo que Ana Mato no está en crisis por este problema, estaba en crisis antes. Lo que pasa es que lleva en crisis desde su nombramiento. Es una ministra que no tiene ni capacidad de expresión, ni liderazgo en el sistema, ni es capaz de transmitir los mensajes que le dan. Hemos visto, me parece que el último día que estábamos en Pontevedra, hemos visto un florilegio de sus ruedas de prensa, y es abracadabrante. Yo creo que eso es lo que la pone al borde de su caída. Bien entendido que también le pasa a los enfermos, si no caen en un poco tiempo generan anticuerpos y luego no se caen, ¿no? Pero en todo caso yo no soy partidario de que caiga por esto. Yo no soy partidario de que caiga por esto, porque en esto ha habido varias desmesuras y evidentemente ella no ha sabido atajarlas, pero no ha sido elemento principal en ninguno de los errores. La primera desmesura yo creo que es porque el primer contacto nos ha llevado a todos a lo de siempre. Esto no pasa en ninguna parte, somos un país descalabrado, etc. Bueno, pues a las 48 horas, a los 50, pasó una cosa cuspidiña de todo, ¿verdad?, en los Estados Unidos de Norteamérica. No es igual del todo, pero es bastante parecido. En lo único que se distingue es que el de Norteamérica lo están atendiendo en un hospital privado y el de aquí lo están atendiendo... En la gestión de la crisis hay diferencias notables. Bueno, entre otras cosas porque ya había una alerta. Ya había una alerta para Europa. La segunda es que nosotros hemos hecho una cosa que es bastante común en España, que es eliminar todos los intermedios y salvar al ministro. ¿Por qué ahora está la crisis conducida? Porque están informando los médicos, claro, que era lo que debían haber informado. Pero era tan difícil que eso lo pensaran desde el minuto uno. También el que pregunta debe saber a quién le pregunta. Y no se debe de preguntar la información que no hay, ni se debe de preguntar a quién no la tiene ni la puede dar. Porque en la gestión, en la formación del personal, en la gestión de la crisis, en la elección del hospital, en todo eso hay muchas decisiones técnicas, no son decisiones políticas. Cuando se decide este es el cuarto donde se cambian, no lo decide la ministra, lo decide el jefe del hospital o el gerente del servicio. Y hay que tener en cuenta que eso es así. Porque claro, si nosotros cogemos inmediatamente y decimos tenemos un personal buenísimo, intocable y que no ha cometido ningún error, y tenemos en cambio unos políticos que se han metido en todo y lo han hecho todo mal, nos estamos confundiendo. Y por tanto yo creo que ese centramiento de la cuestión es enormemente interesante y creo que ahora lo estamos haciendo bien. Y una última cosa, si supiésemos que los gabinetes de crisis cuando se hacen por fórmula interministerial, es decir, que participan varios ministerios, lo tiene que presidir la vicepresidenta o un ministro nombrado especialmente para el caso, para que tenga preeminencia sobre los otros ministros, evidentemente no tendríamos la decisión automática de que generar comisión de crisis y marginar a Mato es lo mismo. Es una cosa distinta, aunque ella, ya digo, ella no necesita que la ataquemos, ya se ataca ella sola. Pero quiero decir que en este momento se puede hacer una pausa en eso para que no nos confundamos. Vamos a recordar enseguida los problemas que ha tenido, en este caso el Partido Popular, que es el partido que gobierna en España, para gestionar bueno, pues otras crisis de naturaleza distinta. Pero antes, Adina, ¿tiene que saltar Ana Mato ya o no es el momento? Bueno, yo creo que Ana Mato efectivamente ha hecho un mal papel desde el principio, ¿no? Entonces a mí no me importaría
si saltase ahora y saltase por esto, porque creo que también... Ana Mato, o el consejero de Sanidad, que sigue en su puesto sí, también. porque creo que el manejo que se ha hecho de esta situación, más allá de las responsabilidades, ¿no? Que las responsabilidades pueden ser una cosa diferente, pero el manejo que se ha hecho de la situación ha sido desastrosa. Solo para escuchar las declaraciones que ha hecho ahora, que es una situación inédita, por ejemplo, en Europa, ¿no? Una contaminación con ébola. Bueno, pero ha pasado en otras partes del mundo, se está trabajando en África desde hace mucho tiempo con eso, y transmisiones víricas de todo tipo ha habido en otras ocasiones. Sabemos lo que es un contagio, entonces un gobierno tiene que saber lo que es un contagio, ¿no? Y una ministra de Sanidad de cómo se pueden manejar esas cosas. Atender a la paciente, ¿desde cuándo es la función del gobierno atender a la paciente? Ahí sí que es la función de los médicos. La función del gobierno es organizar los procedimientos para que el contagio se evite desde ese momento, ¿no? Y para que los médicos puedan no estar en peligro, para que los servicios sanitarios puedan funcionar como tienen que funcionar. Se trata de ese manejo y de esa interfaz con la población realmente, que es lo que hace el gobierno. No es la ministra la que tiene que saber estas cosas, ella es una imagen, ¿no? Y es un portavoz en cierto sentido, pero ella es la responsable de llamar a aquel gabinete de crisis el primer día, de saber todo lo que pasa y de en ese momento coordinar ese esfuerzo, ¿no? O tener las personas que coordinen el esfuerzo y que informan sobre eso. Y finalmente la declaración relacionada con a través de los medios de comunicación, eso es un desastre, es como el día que Dick Cheney bajó al Katrina, ¿no? Y dijo que él lo había mirado hasta ese momento por la televisión, ¿no? Lo que había pasado con el huracán. Es casi imperdonable, ¿no? Oír este tipo de declaraciones. Y sí es la función de un gobierno coordinar ese esfuerzo realmente. Y no se puede decir que no ha habido errores en ese esfuerzo y no se puede decir, claro que el riesgo existe, el riesgo en una contaminación siempre existe y siempre pueden pasar este tipo de cosas, pero eso no quiere decir que la organización del esfuerzo no podría haber sido mejor. Esto es lo primero que dicen todos los expertos en la materia. El riesgo cero en un acontecimiento de esta naturaleza no existe. Lo que sí es exigible a las personas que nos gobiernan es que tomen determinadas decisiones para por lo menos evitar que el pánico cunda y que los interlocutores los tengamos todos un poco claros. Enseguida os escucho a los demás, pero decía que vamos a hacer un pequeño repaso de cómo ha reaccionado el Gobierno de España, presidido por el Partido Popular, en diferentes situaciones graves. ¿Qué medidas han ido tomando? Y vamos a ver que algún problemita tienen para reaccionar con carácter inmediato. Vamos a verlo. Aceite de colza. Fue la mayor intoxicación alimentaria de España. Desatada en 1981, causó más de 700 muertes y afectó a cerca de 20.000 personas. Las autoridades sanitarias tardaron más de 2 meses en dar con el origen de la enfermedad. El ministro de Sanidad de la UCD acabó por dimitir tras estas declaraciones. El síndrome es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata. Vacas locas. La detección en Lugo de una res con el mal de las vacas locas desata la alerta sanitaria. Arias Cañete, ministro de Agricultura, trata de atajar el descrédito de la ganadería española comiendo chuletones y otros productos cárnicos. La ministra de Sanidad indigna a los productores con sus recetas y consejos. Pero yo le digo a la ama de casa que va al mercado todos los días que no eche huesos de animal, o sea, que no eche huesos de vaca cuando haga una comida, que eche huesos de cerdo. Prestige. Noviembre del 2002, un petrolero cargado de fuel zozobra frente a las costas gallegas. Las autoridades deciden alejarlo y acaba por hundirse. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, pasa ese fin de semana fuera de Galicia, de cacería. El ministro de Fomento, Álvarez Cascos, también. El presidente del Gobierno, José María Aznar, tardará 1 mes en visitar la comunidad. Entre tanto, el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asegura que no se trata de una marea negra. Salen unos pequeños hilitos con aspecto de plastilina en estiramiento vertical. Yak 42. El 26 de mayo del 2003 se estrella en Turquía un Yakolev 42. Mueren 62 militares españoles. Arrecian las críticas sobre el estado de los aviones alquilados para el traslado de las tropas. El ministro de Defensa, Federico Trillo, responsabiliza de la tragedia al jefe del mando aéreo de Levante. El gobierno repatria los cuerpos a toda prisa para llegar a tiempo a los funerales de Estado. Meses más tarde, se descubre que al menos 30 de los cadáveres fueron mal identificados. 11M. 11 de marzo del 2004, 10 explosiones en 4 trenes de cercanías de Madrid provocan 192 muertos y casi 2.000 heridos. La investigación judicial atribuye los atentados a una célula yihadista, pero 5 horas después de las explosiones, el ministro de Interior, Ángel Acebes, decía esto. Desgraciadamente, en esta ocasión,
ETA ha conseguido su objetivo. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Y también estamos asistiendo a un proceso de intoxicación que ha iniciado el señor Otegi de manera miserable para desviar la atención. Madrid Arena. Año 2012, una fiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, acaba en tragedia. 5 adolescentes mueren en una avalancha. Horas después del suceso, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se va de puente con su familia a un resort de lujo en Portugal. Vuelve un día después para dar una rueda de prensa. Hoy es un día de luto para Madrid y creo que no exagero nada si les digo que es un día de luto en toda España. Estamos tristes, estamos conmocionados por los terribles sucesos ocurridos en la madrugada del jueves en el Madrid Arena. Al día siguiente, Botella se vuelve a Portugal. Bueno, en el otro fil de la balanza probablemente habría que poner la gestión de la tragedia del Albia, que no despertó mayor confusión en la población en las horas siguientes al trágico accidente que tuvo lugar en Santiago. Roberto, ¿es tan complicado gestionar las crisis con un poco más de sensibilidad, por lo menos? Bueno, las crisis que se enumeran en el vídeo son crisis muy distintas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, pero tienen un denominador común. No, lo digo porque en realidad el accidente del Prestige es una cosa de una envergadura muy distinta a lo de Madrid Arena, sí. Y ya no digamos los atentados del 11M, sí. ¿No? Son cosas radicalmente diferentes. No, yo creo que hay una constante, que probablemente si pusiéramos vídeos con la gestión de crisis en otros momentos por parte de otros partidos, los resultados no serían muy distintos. Yo creo que hay una situación que es común y es que aquí y fuera de aquí, y es que en general los gobiernos cuando tienen una crisis delante, la preocupación fundamental es sacarse de encima la responsabilidad. Esta es la preocupación fundamental. Sacarse de encima que no le salpique políticamente. Sí, pero eso normalmente claro, efecto boomerang, eso tiene un efecto boomerang casi siempre. O sea, sacarte de encima la responsabilidad y que no te salpique. Es decir, que bueno, el accidente del Prestige, bueno, vamos a ver cómo esto no nos salpica políticamente. Es decir, la preocupación de esto, el responsable político es casi siempre la primera preocupación, diríamos, la preocupación, diríamos, instintiva. Es la de, vamos a ver cómo minimizo el coste electoral que esto puede tener para mí. Es terrible, pero yo creo que esto es, en términos generales, así, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues claro, hay quien reacciona mejor, hay quien reacciona peor, hay quien lo hace bien, hay quien lo hace mal, hay quien adopta las medidas más rápido, hay quien las adopta. El vídeo de Acebes, no sé en qué momento era el vídeo, ¿no? Es esa tarde. Claro, es esa tarde. Esa misma mañana se podría poner al presidente del gobierno vasco, que es poco sospechoso, que dijo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. O se podría poner alguna declaración, por ejemplo mía, en la televisión gallega, que esa noche decía exactamente lo mismo, que estaba convencido de que era ETA, porque hubo un convencimiento amplio de que era ETA. Es verdad que cuando ya empezó a haber un convencimiento de que no era ETA, el gobierno siguió manteniendo, y es verdad al mismo tiempo que fuimos a votar todos sabiendo que era el terrorismo islámico porque nos lo había dicho el gobierno. Y por tanto, diríamos que las gestiones de las situaciones son diferentes. En el caso del que estamos hablando del Albia, yo creo que básicamente lo que ha habido es un fiasco derivado de un hecho que es muy importante, y es que cuando uno tiene un ministro absolutamente deslegitimado en el gobierno, uno tiene que ser consciente de que tiene un ministro deslegitimado y que si se le estalla algo entre las manos, tiene un ministro que no sirve para nada. Claro, pero ¿es presentable eso en un momento tan particular como el que estamos? Claro, porque esto ocurre en un contexto determinado. Pero yo entiendo lo que dice José Luis, es decir, que el momento menos oportuno para cesar a la ministra de Sanidad es ahora, porque eso generaría una situación, diríamos, y de desconfianza de los ciudadanos. ¿Por qué la cesa? ¿Por qué no la cesa? Todo tipo de rumores. A la ministra de Sanidad la tenían que haber cesado mucho antes, entre otras razones, porque si se plantea una alerta sanitaria es incapaz de hacer frente a ella, aunque lo hiciera de maravilla, porque está absolutamente deslegitimada. Es una persona que no tiene... Si sale un médico, automáticamente tiene credibilidad. Si sale el presidente del gobierno puede tener más o menos. Si sale la señora Mato no tiene ninguna credibilidad porque está completamente deslegitimada. No, la diferencia de la actitud entre Soraya Sáenz de Santamaría y ella, ¿no? Claro, es el día y la noche. Porque ella tiene legitimidad. El día y la noche. Hay gente a la que opina bien, que tiene buena opinión de la vicepresidenta, y hay gente que la tiene mala. Pero en el caso de Ana Mato, el porcentaje de ciudadanos que tienen mala opinión de Ana Mato es altísimo y por tanto su capacidad de gestionar eso es nula. Si a eso le añades, claro, una gestión comunicativa claramente deficiente, yo quiero insistir, por ejemplo, en que lo que sí es inexplicable es que el consejero el presidente de la Comunidad de Madrid no haya cesado al consejero. Esto no tiene ningún problema y yo considero que las declaraciones del consejero hechas por él
Porque hay cosas de las que dijo el consejero que las puede decir otra persona y son discutibles, pero hechas por él esas declaraciones son sencillamente inadmisibles. Y si el presidente de la comunidad autónoma reconoce, como reconoció públicamente en una rueda de prensa, que el consejero se había equivocado, en un tema de esa envergadura, que no es un tema baladí, lo tienes que cesar. Pero en 24 horas, además. Domingos. Sí, bueno, o que parece evidente en todos estos casos que se enumeraron é que ese intento por salvarse, por eludir responsabilidades, como decía Roberto, ás veces se toman demasiados atallos, non? Reláxanse ou mellor certos protocolos, certas medidas, porque hai máis preocupación política, pois como lle pode estar ocorrindo agora mesmo a Artur Mas, hai máis interés por salvarse políticamente que por resolver unha situación. Non? E iso, home, vasme a permitir, eu vivín o do 11M dende fora, dende o estranxeiro, eu teño a sensación de que non estaba claro, exactamente claro, que fora o terrorismo islámico ou non. En todo caso, se estaba claro, moitos enterámonos dende fora polos propios medios do estranxeiro, non precisamente polos españois. Non, de feito... Pero esa tarde, a tarde anterior á votación, o ministro dixo que había unhas cintas... Roberto, de fomos feito, a votar todos sabendo que non era ETA. Hubo medios de comunicación que seguiron moito tempo despois, moitísimo tempo despois, intentando probar unha derivada imposible. En todo caso, si se xogou a confusión... Perdona, un trozo nada máis. Medios de comunicación e o presidente do goberno dicindo que non estaban en montañas lonxanas. O propio Partido Popular, aínda hoxe, non fixo exactamente un acto de contrición de todo eso. É dicir, eu penso que está todo aí nunha nebulosa que creo que convén aclarar, porque... Bueno, en todo caso, eu penso que un político e un goberno, sobre todo ante unha catástrofe importante ou unha señal de alerta, o que ten que facer é xerar confianza, non amplificar aínda máis isto. Ana Mato, cando se pon ao frente desta situación, derivando, non, como un partido de tenis, derivando algunhas respostas cara a colaboradores e tal, xera de todo menos confianza. Claro, a pregunta a lo mejor que hai que empezar a hacerse... Non nos quedamos todos despreocupados precisamente ao ir a ele. Eu penso que incluso ao presidente do goberno pudolle pasar o mesmo, non? O propio presidente do goberno posiblemente quedou con esa mesma sensación coa que quedaron todos os españoles. Despois de escoitar a súa ministra, queres decir? Sí. Non, pero a pregunta que hai que empezar a facerse agora é porque Ana Mato foi nomeada ministra de Sanidade e por que sigue sendo nestes momentos despois de todo o que ten acontecido. Queres facer unha pequena precisión ou despois escoitamos a Pablo? Brevísima, en relación con el tema de... En realidad, la situación en la que se encuentra el gobierno es una situación que el gobierno no es... Ningún gobierno es capaz de controlar inmediatamente. Es decir, que se produce una transmisión por virus, esto es una cosa que no te esperas y de pronto, bueno, pues esto reaccionas sin saber muy bien qué es lo que tienes que hacer. Lo que no puedes... El viernes, claro, pero ya cuando lo que no puedes hacer es claro, echarle la culpa a la enferma, claro. Es lo que es un disparate absoluto, ¿no? Yo creo que cuando dimita Ana Mato me parece irrelevante, incluso creo que en este momento no es lo prioritario en modo alguno la dimisión de Ana Mato. Sí creo que, por lo que decía José Luis, y por su propia gestión de la crisis, debe dimitir, ¿no? Que sea después, porque insisto en que en este momento lo relevante es que se acabe la crisis y que llegue el día 27S y se dé por superado el brote de ébola, pues, pero que dimita después, ¿no? Yo creo que debe dimitir por dos motivos fundamentales. Primero, por la nefasta comunicación, eso está todo el mundo de acuerdo, como dices tú, fue no solamente la inmediata, sino la ya posterior, que yo creo que generó desinformación, no información, desinformación, y generó una psicosis mayor de la que habría habido en ausencia de esa mala comunicación, ¿no? Es decir, agravó la psicosis. Por cierto, con consecuencias económicas en empresas importantes en este país, y esto de la marca España, que tanto se trae a colación últimamente, pues también, viendo los medios internacionales, también quedó al menos ligeramente damnificada, ¿no? Y no sé qué opinará el comisionado de la marca España de este tema. Pero además falló la prevención. Yo creo que, analizado retrospectivamente todo lo que hemos ido conociendo, se demuestra y se determina que falló la prevención, porque había protocolos tardíos, había formación tardía e insuficiente, y había medios insuficientes y también tardíos.
Y yo me gustaría destacar también el hecho de que no haya dimitido el consejero de Madrid, igual que a ti, me parece incomprensible, porque ya es una cuestión de principios, de dignidad, y me parece incomprensible que un señor que es médico y además político, porque lleva ejerciendo la política mucho tiempo, ¿no? Ahora que se ha puesto criminalice, culpabilice a una persona no todas las declaraciones que ha hecho, y al médico porque medía 2 metros. Es inaudito. Pero luego, reflexión general muy rápido, vamos a ver, me da la impresión, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene claramente acotados las responsabilidades y los niveles de competencia, y que siempre tiene instancias que coordinan bastante eficaces, en este caso el Centro de Control de Enfermedades y de Prevención de Enfermedades, que actuó inmediatamente, no sé si porque ya estaban prevenidos, porque ya habían aprendido el caso español, pero bueno, el caso es que esas instituciones existen allí y son fuertes y eficaces, ¿no? Aquí da la impresión de que el Ministerio de Sanidad no tiene prácticamente competencias, que están completamente... Ese es otro debate, ese otro debate que ha surgido al hilo de esta historia. Estamos preparados para este tipo de riesgos que suelen ser globales. Y un debate paralelo también tiene que ver con la situación del Carlos III y la aplicación de determinados recortes o determinadas reestructuraciones en el sistema sanitario español que, entre otras cosas, han convertido al Carlos III en un hospital menor cuando hace unos años era un referente en la atención a infecciosos. Bueno, saben que procuramos, desde que se desató esta crisis del ébola, hablar con personas autorizadas para opinar sobre el asunto. Nada mejor que las personas que realizan su labor en África, en donde, no olvidemos, se está produciendo la gran epidemia. Estamos hablando de cifras absolutamente terribles. Los últimos datos de la OMS de hoy mismo alertan de que en diciembre, escuchen bien, en diciembre los casos podrán llegar a 10.000 por semana. Estamos hablando de los países africanos más afectados por este brote terrible de ébola. Vamos a hablar enseguida, como les decía, con una persona que acaba de llegar de Nigeria, pertenece a Médicos Sin Fronteras, tiene una experiencia dilatadísima en la ayuda humanitaria, pero antes vamos a saber la última hora del estado de salud de Teresa, que ya les he dicho, está gozando de una ligera mejoría. Saben ustedes, por expreso deseo de la paciente, no se pueden entrar en detalles muy específicos, pero sí que les podemos comunicar que Teresa se mantiene estable dentro de la gravedad. Los facultativos que están a cargo de la atención sanitaria de Teresa aprecian una leve mejoría. Esta experiencia tiene que servir también para que otros países puedan estar prevenidos y entre todos avancemos en el conocimiento de los mecanismos epidemiológicos de la enfermedad. Bueno, veamos la diferencia de la comunicación de estas últimas horas con un representante médico en sede oficial transmitiendo cosas que tienen que ver con la práctica médica y con la atención a un imponderables, ¿verdad?, a una situación que nunca se había producido en España, como es un caso de ébola. Hoy también hemos tenido los medios de comunicación la ocasión de hablar con los médicos que de una forma más directa están atendiendo a Teresa Romero. Todo buenas palabras hacia la disposición de la enferma, la colaboración que está prestando a todos los equipos y, bueno, y a la forma que están procesando todos ellos estas horas tan particulares. Esto no es directo, ¿no? No están acostumbrados a las cámaras, pero son los auténticos protagonistas. Soy la doctora Marta Arzuaga Vicente. Fernando de la calle Prieto. De aquí del Hospital Carlos III La Paz. Son los médicos que atienden a Teresa en su aislamiento y el primer mensaje que transmiten es tranquilidad. Con la confianza de que lo que hacemos, la primera que no quiero infectarme soy yo, también tengo familia. Vamos, yo soy el primero que si el traje que yo me pongo no fuese el adecuado, yo no me voy a exponer a un ébola. Sobre el famoso traje y cómo hay que quitárselo. Máster, pues probablemente no hay que tener un máster, pero tener cuidado y enfrentarse a lo que hay, pues sí que exige tener una valentía que no todo el mundo tiene. Valentía que en algunos momentos no se tiene. Que alguien pues está nervioso o no se cree capacitado para entrar, no entra. Porque dentro de la habitación está Teresa, su compañera, que les anima y les ayuda. Ella está muy pendiente de todo lo que hacemos. Cuidado con eso, no toques. Vale, se mueve. No, ya me cambio yo, ya lo hago. Ayuda mucho, es una paciente buenísima, vamos, y da gusto. Y cuando salen del hospital se tienen que enfrentar a otro virus, el miedo de la sociedad. Con algún personal de aquí, de decirles que sí, amablemente, si no pueden ir a una reunión, que no vayan, de no subirse en el ascensor con determinadas personas, de recomendarles no llevar a los niños al colegio. Somos sanitarios, pero somos humanos. Pido desde aquí que a mis compañeros que tal, pues bueno, que se les trate bien, porque no vamos a transmitirles nada. Pero esa es otra batalla. Hoy solo piensan que Teresa ha llegado al día 15 y que pueden estar ganándole la batalla al ébola. Bueno, cada hora que pasa es un triunfo de Teresa Romero y hemos escuchado también voces desde aquí, desde Galicia, de la Consellera de Sanidade, que nos ha dado una noticia que no teníamos. Se ha creado un comité científico específico para el ébola. Nos lo cuenta. O risco de ter un caso de ébola
en Galicia é moi baixo, é dicir, estamos na mesma situación que fai un mes, é dicir, cun risco moi baixo, co cual o primeiro é tranquilizar tanto os profesionais sanitarios como tamén a poboación de que non variou o nivel de risco, pero sí que variou a sensación de risco, a sensación de ansiedade incrementouse sobre todo co persoal sanitario. Tamén decidimos xa constituir o comité técnico que valide os protocolos, que valide os traxes individuais que se están a comprar e que xa están comprados e que avalíe tamén toda a formación a todos os profesionales. Bueno, palabras de Rocío Mosquera tratando también de tranquilizar a los profesionales sanitarios que en las últimas horas estaban preocupados por la posibilidad de que se registrara aquí algún caso de ébola y que no hubiera pues la formación y el equipamiento necesario para poder atenderlo. Estamos intentando establecer esa comunicación con Francisco Otero, de momento no tenemos suerte, vamos a hacer una pausa de publicidad, regresamos en un par de minutos y hablamos de más cosas, incluido Cataluña.